Tami peu mamu kalfuchau. Feitichi, choyuchi, ulmoina kalfu winkul. Feiti fucha wenu leufumeu. Akui kalfuchau. Tami ayin kochu thongu. Wikeni gulkantu kei nipiuke. Mupulen rupakei. Ngeno kintukei weyile chinge pukenmu. Gulkantun ka Wikenyun inchekai kinye unyum puralelu wenu ayiwun chi aliwenmu fei pin ayiu kulen konun tami puyu peuman tumekei tami peburuka. Mi nombre es Elicura Chihuailaf Nahuelpan. Nací en esta comunidad en la que nos encontramos, que se llama Quechurehue, en 1952. Nací en esta casa azul, que construyeron mis padres hace 70 años más o menos. Me considero más bien un oralitor, en el sentido de que intento escribir acerca de mi memoria, hablar por lo tanto, desde esa memoria, a orillas de su oralidad, a la que yo pertenecí también, y a la que he vuelto, pero en otra condición de escritor, pero también de un escritor que no ha accedido a la literatura. Alguna vez pertenecía a la oralidad de este lugar, con mis abuelos, mis padres, mis abuelos que hablaban un poquito de castellano, mi abuela nada, porque siempre habló mapudungun y no se interesó en aprender el castellano, y con mis padres que ambos salieron siendo monolingües del mapudungun hacia la ciudad, al exilio de la ciudad. Mi padre desde aquí y mi madre desde una comunidad que se llama Liumaya, al interior de Villarrica. Ambos hijos de loncos de sus comunidades. Y entonces, como digo, no accedí a la literatura y dejé de ser parte, en sentido estricto, de la oralidad. Por eso, cuando en algún momento, lejos de este lugar, en la ciudad de Tlaxcala, cerca de la Ciudad de México, nos pidieron que nos presentáramos, y entonces yo, mientras escuchaba la presentación de algunos creadores nacionales de distintos lugares, puesto que era un gran encuentro, pensé que yo no pertenecía ya a la oralidad y tampoco, como digo, a la literatura, y por lo tanto, como la tarea, sobre todo de la palabra poética, es nombrar aquello que no ha sido nombrado, y la tarea del ser humano, por lo tanto, y yo me di cuenta que habitaba un espacio que no tenía nombre, y que en ese momento yo pensé que podría llamarse oralitura. Esto es la comunidad de Quechurehue. Todo un terreno que está lleno de colinas, que se transforma en aquello que es
Huereres se llama, que ya es cordillera ya. Aquí estamos en la precordillera. Los bosques menos densos, pero que como se ve, toda nuestra gente está rodeada de árboles, sus casas, y siempre las orillas de cerco, y también conservando los renovales, ¿no? Bosquecitos especialmente de guayes, a diferencia del lugar en que vivimos nosotros, que hay bosques que son centenarios, ¿no? Bueno, pero también ha llegado la Mininco, como se puede ver. El Estado lo subsidia y ellos hacen uso de todo eso y se van expandiendo y van llevando el conflicto por todos lados, porque tal como se ve eso, ha generado cambios en las aguas, ¿no? En el volumen de las aguas, que ha disminuido, tanto los esteros como los pozos, lo que significa que está afectando fuertemente las napas. Caminos difíciles de transitar. Es increíble el cambio que se ha generado en los últimos decenios, y lo hacíamos a caballo o a pie, después en bicicleta, y también aquí 2 veces a la semana había un camión que estaba habilitado para llevar pasajeros, entonces, y le llamaban la perrera, porque todos amontonados y junto con los animales. Bueno, ese era el medio de transporte. Mis padres vinieron a Cunco, el lugar en que vamos ahora avanzando para llegar hasta allí, cuando era un muy pequeño pueblo, y donde yo como niño conocí un mundo que me era totalmente desconocido y de alguna manera, por lo tanto, ajeno, en la medida de que me encontré que al revés de mi vivencia en mi comunidad, habían mapuches, pero aparentemente la mayoría era chilenos, ¿no? Y chilenas. El Puelche hacía crujir la casa de madera y yo me encerraba a leer, especialmente narrativa. Siempre he leído mucha narrativa, y
Y aquí en Cunco, como digo, estaba esa, y sigue estando esa característica. A veces yo suelo venir cuando allá se siente el puelche, pero no con la intensidad que se vive aquí. Entonces, la memoria más profunda, diría yo, más fuerte de mi paso por este pueblo tiene que ver con el puelche. Yo caminaba por las calles con los ojos semicerrados, en una especie de sueño. Y esta plaza en la que estamos aquí, al lado, también porque tiene castaños, que semejante a los castaños que rodean mi casa, el nogal. En el otoño es muy intenso. El otoño que la estación que a mí también me habita. Nunca un sentido, dice nuestra gente, es unívoco y único, ¿no? Sino que siempre comparte esa posibilidad con los demás sentidos. O sea, con el oído también yo puedo percibir las texturas del árbol que conozco, ¿no? Porque cuando sopla el viento, no todos los árboles, si pensáramos en un baile, danzan de la misma manera. Con un mismo viento, los árboles danzan de distinta manera, ¿no? Y los pájaros vuelan de distinta manera y prefieren vientos determinados, ¿no? Por ejemplo, los tiuques gozan cuando hay un viento puelche, ¿no? Mientras otros pájaros se refugian y aparecen cuando hay una brisa suave o esta no existe. Aunque eso es difícil aquí, en esta zona que permanentemente, ¿no? Como el sur, ¿no? En general hay viento, una brisa permanente, ¿no? Entonces, esas cosas me fueron impresionando, así como otras que siempre fueron nuevas, como la llegada de los libros, ¿no? La llegada de las bicicletas, de lo cual poco a poco fui siendo parte. Y entonces todos esos cambios también son una memoria fuerte para mí, ¿no? Como lo fue para mis hermanos y mis hermanas. Hay caminos que están ahí que uno no hace sino seguirlos. De pronto tomas otro camino, pero sin darte cuenta llega, ¿no? Como los ríos a donde tiene que llegar, ¿no? Llegar a su mar, como es la vida, ¿no? Entonces eso me pasó a mí, porque siempre creo que me habitó la poesía, ¿no? Siempre disfrutaba con las distintas estaciones, ¿no? Fundamentalmente con el otoño. Pero también con la visión de la luna, ¿no? Con el aroma de una comida, ¿no? El sabor de una bebida. Sentir reforzado aquello que había escuchado en Epeu, por ejemplo, del origen del mundo mapuche, de la vida mapuche, ¿no? Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul, del oriente, desde donde se levanta el sol, ¿no? Para llegar a habitar en su casa transitoria, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, y en el relato todavía bastante desconocido, que es el Calfu Epeu, el relato del azul. Y al salir de esta comunidad, y sobre todo, bueno, llegar a Cunco, y sobre todo cuando fui enviado interno a Temuco, al internado Liceo de Hombres,
que hoy día se llama Pablo Neruda y que entonces se llamaba Liceo de Hombres número 1. Y estar ahí, o sea, lejos de este lugar, lejos del pequeño pueblo que entonces era Cunco también, que ya había pasado a ser parte también de mi infancia, de la memoria de mi infancia. Pero ahí, sin la posibilidad de caminar por las calles, de volver muy pronto a Cunco y luego aquí a la comunidad, entonces comencé a sentir mucha nostalgia, porque además que entrábamos al internado la primera semana de abril, cuando el otoño ya comenzaba a ser intenso. Y la poesía comenzó en mí como una conversación, como una necesidad de hablar conmigo mismo. La casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros. En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos, y los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Eso fue como canalizando también una mirada que se transformó en la poesía que hoy escribo, que está fundamentalmente ligada y sostenida por esa memoria azul. Yo no escribo todos los días, ni necesito un espacio determinado para escribir. Lo único es que en general yo escribo cuando estoy fuera de mi comunidad. Estoy mirándola desde lejos, como desde un balcón, ¿no? Y puedo ver todo aquello que no puedo ver cuando estoy inmerso dentro de esa realidad. Entonces, ese es un poema que se llama Huetripantu, y que se puede cantar también. Entonces dice: Meli, 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 quiñetra foi metawe meu meleyante, por rumento meu melei pisem, el caulingun ni loncoingan, café un lutro que fin puitrunco, ni ma perché la imu que fu mi piuque. Huetripantu pipu malen, catimul fen no ayu magun, huiñón pifuñen feula pichi guentruta inche. Y así sigue el poema, ¿no? Que en castellano sería 4-4, 4-4 y el sol en un cántaro quebrado. Entre las hierbas los pájaros esconden sus cabezas y parece que la vertiente posee el murmullo de tu corazón. Año nuevo, dicen las niñas, y el rocío recogerá la lluvia. Ahora soy un niño, ¿han visto al avestruz? Más o menos así dice el poema. Entonces, y termina diciendo: ya, seu mi traitante, ya, ¿no? Ha descansado el sol. Entonces, y comienza el nuevo ciclo. Entonces, ahí hablo de mí situándome como un niño, pero también en la lejanía, como si fuera otro. En el mundo mapuche nunca se pregunta acerca de la edad. Y por eso yo incluso hay un poema en el que digo: no me preguntes la edad, me dice, y estaré contento. ¿Para qué pronunciar lo que no existe? En la energía de la memoria de la tierra vive, y en ella la sangre de los antepasados. Comprenderás por qué aún deseo soñar en este valle
La visión de mundo nuestra tiene un centro, diríamos una máxima, si ustedes quieren, filosófica, que se denomina en Mapudungun Chofil Mongen, que significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente, que equivale a lo que hoy día se conoce como biodiversidad en castellano y en otros idiomas, ¿no?, en el mundo. En el sueño del sol. En una flor tocas la luz, me dice. Los pajarillos caminan en el aire, llamando el alba con sus cantos. Se agitan los peces en el agua cristalina, y el aroma abraza al sabor que habita debajo de la piel de los frutos que amas. Conversas con las plantas y con las piedras. Sueñas y tu corazón se agita mientras su espíritu maravillado sube hasta lo más alto del mundo. ¿Recuerdas que el alma de la angustia vaga en los acantilados del anochecer? Cada mañana entonces no hables de la muerte, vuela, da un grito de alegría. El principio de la palabra surge de la emoción, y el silencio permite que recordemos eso, porque cada instante en realidad es emoción, porque es el resumen de una experiencia tuya, pero de la experiencia de con quien habla, de quienes estarán mirando en este y en otro instante esta conversación, viendo el entorno de este lugar en el cual nos encontramos, porque en el silencio está la memoria de quienes habitan este lugar, los espíritus que habitan este lugar, porque cada lugar tiene un dueño, una dueña, Longen, que se llama en Mapudungun. Eso es el silencio. El tiempo que sueña, que soñamos, que no sueña. La palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul, desde donde nos alegra y nos consuela. Cuando la palabra cree, imagina, interrogarse, no es sino lo innombrado que la interroga para sacudirla, para desempolvarla, para intentar devolverle su brillo original. ¿Para qué entonces el deseo de decirlo todo, si como en un tejido el ahora en el tiempo circular existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana? Así nos dice el tiempo que sueña, que no sueña, que soñamos.